De nuevo estamos aquí con la tercera entrega de la desaparición. Miguel Iribarren. Astrid Bennett. Entonces, hoy Miguel, ¿qué te surge para...? Sí, hoy vamos a comentar la parábola del hijo pródigo. Es muy interesante, está llena de ideas interesantes. Y bueno, la primera de todas las ideas es que es el hijo el que se va de casa. Es el hijo el que pide la herencia, el que se va de casa, y Dios se muestra muy amable, le da la herencia y le permite irse, no le pone ningún problema. Es decir, esto cambia completamente la idea de haber sido expulsados del paraíso, y esta es la idea, la primera idea que ponen los maestros por delante, ¿no? Este relato es el relato alternativo al Génesis, a la expulsión del paraíso, y por tanto hay un Dios castigador al que hay que temer, o justiciero. No, es como el hijo decide irse de casa y el hijo se va de aventura, es inocente, quiere probar cosas y dice, bueno, me lo voy a montar a mi aire. Y en este sentido cambia completamente la sensación del temor a Dios. Dios, como dice Gary, como dice la desaparición del universo, no es responsable en absoluto del movimiento del hijo. Entonces, esta es la primera idea muy interesante. A continuación, el hijo se va de casa y se lleva la herencia, pero cuando ya no está con el padre, evidentemente su mente ya no tiene el poder de Dios. Entonces, digamos que agota sus recursos rápidamente. Agota sus recursos porque ya no piensa con Dios. Digamos, ya piensa en sí mismo, hace un viaje de lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, mis deseos, etc. El viaje de la separación, el viaje del ego, del egoísmo. Y bueno, entra un gran hambre en el país lejano y entonces empieza a sentirse necesitado. Es esta idea de que ya no piensa con Dios, ya no tiene el poder de Dios detrás de él, está solamente con sus propios recursos. Y aquí viene la siguiente idea interesante. Cuando se siente solo en el país lejano y empieza a estar necesitado, busca la relación especial, busca un vínculo con los ciudadanos de aquel país, que son los que le invitan a alimentar a los cerdos, etc. Es decir, cuando estamos aquí en el país lejano, alejados en la mente de Dios, lo que buscamos son relaciones especiales, buscamos el consuelo, buscamos nuestra realización en las relaciones especiales, que como sabemos, pues son limitadas. Y aquí viene el siguiente punto, que también es súper interesante, hay un momento en el que, tal como es el relato, el hijo vuelve en sí. Es decir, el hijo había tenido miles de deseos, había probado cosas, había hecho cosas, había dilapidado su fortuna, pero hay un momento en el que vuelve en sí. Y este punto de volver en sí es muy interesante. Es como que deja de estar cegado por sus deseos y dice, ostras, pero es como una especie de interrogante, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero quién soy yo? ¿Pero qué hago aquí? Ese momento, ¿no? Y a continuación hay otro momento muy interesante también. En el relato se nos dice que el hijo se pone de pie, o sea, de alguna manera el hijo se alza y toma una decisión. Dice, voy a volver a mi padre, allí hasta los sirvientes tienen una comida caliente. Y en ese momento lo que se nos está indicando es que toma una decisión, utiliza su poder de decisión, el poder de decisión de la mente, hay un punto de voluntad. Es decir, él toma la decisión, voy a volver a casa del padre, y a partir de ahí ya no hay obstáculos, ya está determinado. Entonces, este giro, es decir, tomo la decisión, pongo mi voluntad, voy para allá. Y ahí, a partir de ahí ya no hay obstáculos, ya va para allá. Este es un punto muy interesante. Puede estar bastante equivocado aquí, pero la idea
escuchándote de esto, es bastante simbólico a nuestro viaje, ¿no? En el sentido de que donde yo veo esto aquí es cuando buscamos tanto afuera para llenar este gran vacío, no sabemos ni exactamente lo que estamos buscando, y las cosas, hablo por mí, pues mi viaje personal, se pone bastante fastidiado, ¿no? Bastante malo, lo pruebas todo, y para mí es como, te pones de rodillas, ¿no? Que esto tiene que ver otra manera, ¿no? Sí. Vuelvo sí, a llamar a Dios, a llamar... Sí, vuelvo, sí. Es ponerse de rodillas, es recordar, tiene que haber otra manera. Sí. Es ese punto de inflexión, el punto de giro de vuelvo en mí y recuerdo al Padre, digo, iré de vuelta al Padre, ¿no? Tomo la decisión. Y inmediatamente hay otro punto también súper interesante y que está un poquito diferenciado en el sentido de que el Padre piensa, el Hijo piensa, he pecado Si le he hecho algo malo, ¿no? contra el cielo y contra ti. Es decir, hay una conciencia de haber hecho algo muy malo o de haber metido la pata, por así decirlo, ¿no? Y esto es lo que el Hijo piensa de sí mismo y piensa de su acción y de su recorrido, de su viaje. Y lo hermoso es que cuando se acerca al Padre, el Padre corre a recibirle y no le escucha. Cuando el Hijo le cuenta, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, etc., el Padre no le escucha, el Padre no piensa así. El Padre no ve culpabilidad. El Padre siempre ha visto la inocencia de su Hijo y está encantado de recuperar a su Hijo. Entonces este es otro punto muy, muy relevante, ¿no? Y también contribuye, como el primero que hemos comentado, a dar una imagen del Padre completamente distinta de la imagen del Dios justiciero, castigador, que cuenta los errores, etc. Al revés, el Padre sale corriendo a recibir al Hijo. Esto es precioso. Y quizá por último, simplemente remarcar, todo es un viaje en la identidad, todo es un viaje en la conciencia y en concreto es un viaje en la identidad. El Hijo está unido con el Padre, se separa, se va por su cuenta, tiene otro concepto de sí mismo y luego recuerda cómo es la unión con el Padre. Y vuelve a recuperar su identidad, a recuperar la identidad de hijo de Dios, porque el Padre le vuelve a calzar, le da la capa, le pone el anillo, le devuelve su estatus, su poder, pero a su mente, evidentemente. Es su mente la que recupera su lugar en la mente del Padre. Él recuerda su lugar en la mente del Padre, él recuerda quién es como hijo de Dios. Y este es el relato así, en sintético, es un relato precioso y muy meritoria, muy interesante esta idea de que es alternativo al relato del Génesis. Sí, y bueno, no sé, cuando estás hablando es que me viene como la aceptación, porque es una idea que tenemos que realmente hemos hecho algo súper mal. Exactamente, es como la culpabilidad solo está en la mente del Hijo. Sí. El Padre no piensa así. Y eso es interesante porque en el simbolismo, ¿no? Cuando volvemos a nuestro Padre, a Dios, no puedo aceptar tanto amor, que sería en el curso la responsabilidad nuestra aceptar la expiación, que tenemos como, no puedo aceptarlo, tengo que castigarme un poco más, ¿no? Que tengo que sufrir un poco más porque... Esa es la idea, exactamente. Que estoy seguro que algunos de vosotros ya también lo conocen un poquito. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Astrid, y gracias a todos por estar ahí. Gracias.